Bien, amados, ¿qué tal si abrimos la Biblia y vamos de nuevo al libro del Apocalipsis? Vamos a la segunda parte, de la iglesia deseada por Dios, deseada por el Señor, la queridísima, amada iglesia de Filadelfia, la segunda parte. La presentación de los niños, quisiera comenzar por ahí. El nacimiento, la muerte, la resurrección. Es ese mismo Jesús que le escribe a estas 7 iglesias y el que muestra un gran interés por bendecir la iglesia fiel de Filadelfia. Y es bueno que nosotros en este tiempo, amados, podamos reconocer con gratitud al Señor el amor con el cual Él nos ha amado. Esta mañana le decía a la iglesia, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque si no fuera por su amor ágape, amados, usted y yo que somos tan pecadores, que fallamos tanto, imagínese qué sería sin nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a nosotros. A veces decimos, yo fui al Señor. No, el Señor vino a nosotros. Nosotros estamos aquí fue porque Él vino por su gracia, porque nos escogió. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es supremamente importante. ¿Sabe, Julián? Dame el aceitito otra vez, por favor. Como no vamos a tener reunión el 24 ni el 31, amados, el primer domingo del año, el 2 de enero, si Dios lo permite, vamos a celebrar Santa Cena. Llevamos casi 3 años sin celebrar Santa Cena. Ya igual, reinventándonos, ya encontramos una forma para que usted participe de la Santa Cena, de tal manera que podamos seguir ciertos protocolos, amados. Así que nunca la habíamos hecho de esa manera, así que vamos a hacerla el domingo 2 de enero. Es muy importante que usted celebre Santa Cena, pero para estar en la Santa Cena usted necesita llegar bien a la mesa, a tomar el pan y la copa, ¿verdad? El tema de estar bien con el Señor es supremamente importante. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie un momentito. Padre de la gloria, gracias. Yo le invito a que se concentre un momentito con el Señor, con esta palabra. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por este año. La palabra de Dios dice que seamos agradecidos, que aún en las pruebas, en las grandes dificultades, demos gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias por su trabajo, por su salud. Gracias porque está vivo. Gracias por su casa. Gracias por su hijo, su hija. Dele gracias al Señor por su esposo, su esposa. Dele gracias al Señor porque aunque vivimos tiempos difíciles, Él nos está permitiendo experimentar algo que es supremamente extraordinario, amados. Los últimos días del final de la gracia. Y dele gracias porque aunque difícil la situación que vivimos en el mundo, el Señor nos protege, nos cuida. Y de solo pensar, amados, esta mañana, que si vivimos tiempos difíciles, y seguramente el próximo año va a ser todavía un poco más difícil, aún así, amados, yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque aquí estamos, porque tú no nos has abandonado. Gracias, Señor. Y pensaba en ese día anhelado por nosotros los cristianos, cuando seremos levantados para ir a recibir al Señor en los aires, el día del arrebatamiento, y cuando estemos en la cena del Cordero. Yo decía, Señor, ¿y cómo será? Si ahora es duro lo que estamos viviendo, ¿cómo será después? Cuando el anticristo comience a gobernar, cuando las fichas de ese ajedrez maligno tomen posesión ya para dar el jaque
y aparezca el anticristo. Cuando el orden mundial que ya comenzó, este es un ensayo. Las obligaciones que tenemos que cumplir con los pasaportes, con el control de los gobiernos, es un ensayo de lo que será después, amados, cuando usted y yo ya no estemos acá. Que dice la Biblia que sin esa marca de la bestia nadie podrá comprar. Imagínese usted. Y hoy viendo manifestaciones en las calles de las ciudades en contra de los pasaportes, de las obligaciones. ¿Cómo será en aquella otra época venidera que muy pronto va a suceder? Horrible, horrible. Y entonces yo le daba gracias al Señor por esa salvación eterna, amados, porque somos privilegiados. El privilegio de leer la Biblia, de acercarnos a Jesús confiadamente, de pedirle perdón por nuestros pecados, de anhelar vivir como Él quiere que nosotros vivamos antes de partir. Le daba gracias al Señor por su amor, por su perdón. Gracias al Señor por su sanidad. Le daba gracias, igual cuando hablaba Chirle dando el testimonio negativo varias veces. Yo le daba gracias al Señor por su fidelidad. Gracias, Señor. Sí, es cierto que mucha gente se está yendo y mucha más gente se va a ir. Y aún cristianos que están mal con Jesús, y aún cristianos que están bien con Jesús. Algunos por disciplina y otros porque el Señor ve su fidelidad. En su soberanía va a decir: bueno, ya has cumplido tu misión. Ven a mi seno, ven. Ay, amados, pero qué triste es irnos no estando bien con Dios y con los hombres. Qué triste. ¿Qué pasará en el día del juicio? Pero el amor del Señor por la iglesia permanece. Su cuidado, su protección permanece. Él, como vamos a ver ahora en la prédica, usa una ley espiritual que a veces nosotros como cristianos no le ponemos cuidado. Y si le ponemos cuidado, no al 100%. La ley de la reciprocidad. Eso es lo que el Señor hace con la iglesia de Filadelfia. La bendice de esa manera. La ley de la reciprocidad. Como has guardado mi palabra y has tenido paciencia, yo también te guardaré en los días difíciles que han de venir sobre la tierra. ¿Estás tú ahí? ¿Estás guardando la palabra? ¿Estás viviendo una vida digna delante de Dios? El Señor dignamente te va a guardar. Por eso no es un tiempo de jugar, amados. Es un tiempo de desear lo que Jesús desea, de amar lo que Jesús ama. Es un tiempo de fidelidad. Es una palabra que tristemente está siendo manoseada dentro de la iglesia, amados. El tema de ser fieles. Queremos exigirle a nuestros hijos que sean fieles con nosotros los padres. O queremos como hijos decirle a nuestros padres que sean fieles, que cumplan sus obligaciones como padres en la casa. A veces como esposos queremos exigirle al cónyuge esa fidelidad cuando nosotros somos infieles con Jesús, cuando somos infieles con la iglesia. La ley espiritual de la reciprocidad no trabaja de esa forma. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Señor, al despedir el año hoy, queremos presentarnos, Padre, delante de ti, Señor. Y
Yo me levanté esta mañana, Señor, pensando en el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Y es como si sintiera, Señor, que había una necesidad de blindarnos, oh Dios, ante las acechanzas del enemigo, Señor. Y una vez más venía a mí las palabras del salmista: pon vallado alrededor de mí, protección. Señor, nos queremos blindar, pero contigo, Señor, con el poder de tu presencia, con el vallado tuyo, Señor. Por eso, Señor, en este momento, Señor, queremos darte honra y gloria, oh Dios. El Señor es bueno. Démosle un aplauso al Señor, amados. Le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Padre, gracias. Gracias. Hoy vamos a terminar la segunda parte, amado. La primera parte quiero hacer un recordatorio. Si usted no vino el domingo pasado, no ha escuchado la prédica, ahí está en nuestro canal de YouTube. Compártalo, amados, para que otros lleguen a conocer esa porción de la palabra. Hay cristianos que, aunque llevan años en la vida cristiana, no han leído el último libro de la Biblia, no se meten a estudiarlo. Sus iglesias no predican sobre el libro del Apocalipsis. Por ahí mandé un audio de un pastor que yo no conozco y me contactó. Así que es importante, amados. El evangelio completo es desde Génesis hasta Apocalipsis, amados. Y hay que predicarlo todo, así de sencillo. Y entonces la primera parte estábamos hablando, para hacer un resumen rápido, sobre la manera única en que Jesús, por primera vez, el Apocalipsis ni en los primeros 3 capítulos ni después se presenta así, de esta manera, como se le presentó a su iglesia anhelada, deseada, amada por él, la que no recibió ningún rechazo. Junto con la iglesia de Esmirna decía: no recibió rechazos, no tengo un contra ti. No, las otras sí recibieron. Ok, has hecho esto bueno, pero tengo algo contra ti. Y arrepiéntate. Siempre la exhortación de Jesús. Cuando Jesús te dice algo que está en contra de lo que tú estás haciendo, lo que Él desea es que te arrepientas. Es la exhortación para restaurar otra vez. Pero en esta no hay rechazo. El Señor no le encuentra un pero. No hay cosas negativas. Y entonces mucha gente pensará: wow, qué iglesia, debió haber sido una iglesia grande con unos buenos predicadores. Pues no, era una iglesia pequeña y pobre, porque los miembros de esa iglesia eran pobres, de clase media baja. Y entonces el poder, los diezmos eran muy bajitos. Era una iglesia pobre, así de sencillo. Allá también sufrían al ser cristianos. Tenían enemigos, ya le dije el domingo pasado. Uno de los grandes enemigos eran los judaizantes, y habían otras sectas. Gente que había estado en la iglesia y se salió para crear sus propias iglesias con sus propias doctrinas. Como aquel que se hizo pastor en compañía de 2 profetisas y ya no le llamaban pastor, sino que era el gran consolador. Mire usted, ahí reemplazaron al Espíritu Santo. Bueno, y entonces hablamos también de la puerta de la llave de David, que solamente 2 veces en la Biblia se habla, en el Antiguo Testamento y en esa parte del Apocalipsis. Solamente 2 veces se habla de la llave de David. Y entonces pocas veces no escucha una explicación sobre el tema. Y entonces les compartía, fuimos a Isaías, hablamos un poquito de esos 2 sacerdotes que el Señor llama ahí tesoreros. Dije que uno era malo, el primero, y el segundo era bueno. Fue reemplazado obviamente el malo por el bueno, aunque algunos teólogos dicen que el segundo también se torció después. Pero bueno, la importancia de ser íntegros, de ser transparentes en el servicio al Señor. No importa si usted es pastor, si usted es ujier, si usted está en la alabanza, en la danza, donde quiera, en el sonido. Es importante ser transparentes y rectos delante de Dios, amados. Es supremamente importante el testimonio. Uno no puede servir a 2 señores. Es importante. Por eso a veces es tan difícil encontrar siervos fieles, porque hay gente que quiere vivir en las 2, ¿no? En lo bien y en lo malo. En la iglesia somos buenos, pero en el trabajo somos malos. No, yo tengo que ser bueno en todas partes.
Bueno, y tratar de hacer las cosas bien hechas, porque así como en la iglesia no sirvo a los hombres, sino que sirvo a Dios, también en el trabajo Dios te da el trabajo para que hagas cosas bien, y usted trabaja para alguien, para una compañía, para un jefe, y hay que darle testimonio. Así que eso es muy importante, amados. Y entonces tomamos, creo que 3 versículos la semana pasada, ¿verdad? El 7, el 8, creo que 2 nomás, ¿verdad que sí? Creo que pasamos un poquito por ahí sobre los judíos que habitaban la ciudad de Filadelfia, que tenían una sinagoga. Bueno, es muy importante entender, amados, que el Señor se le presenta a la iglesia de esta manera. Y entonces, fíjese en el versículo 8. A pesar de ser una iglesia pequeña y de escasos recursos económicos, el Señor en el versículo 8 comienza alabándola, diciéndole: yo conozco tus obras. Fíjese que obras está con la S al final. No dice yo conozco tu obra. A pesar de ser pequeñita y pobre, conozco tu obra. No, era una iglesia que a pesar de su pequeñez, que se consideraba pobre, hacía obras en plural, más de una. Y el Señor alaba eso de la iglesia, le honra, reconoce que a pesar de los escasos recursos económicos, era una iglesia que tenía obras, bendecía a la gente de la ciudad de Filadelfia. Y entonces dice: yo conozco tus obras. Y esa segunda parte sí la tratamos. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ahí está, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Conozco tus obras. ¿Ya? Interesante. Y decía que el Señor está muy enterado de lo que nos pasa a nosotros como iglesia. Así de la misma manera el Señor está enterado de lo que pasa en las 4 paredes de su casa. Aunque usted no lo invite, Él está observando absolutamente todo lo que está pasando contigo, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, todo. Absolutamente todo. Así que también le recordaba que cuando ahí Apocalipsis habla de una puerta abierta, era que Dios la estaba llamando y le estaba dando el privilegio de cumplir la gran comisión, de evangelizar, aún a los judíos que le estaban persiguiendo, a los judaizantes, aquellos judíos que Jesús después llama, siendo el mismo judío, a la sinagoga y a los integrantes de esa sinagoga, siendo judíos de carne y sangre de verdad, les llama sinagoga de Satanás. Qué palabras tan fuertes. A ningún judío le gustaría escuchar que un cristiano le diga: oiga, Jesús dice en el Apocalipsis que había una sinagoga en Filadelfia y era la sinagoga de Satanás. Uf. Eso es una humillación, una ofensa terrible. Pero fíjese que Jesús, siendo de carne y sangre judío, se refiere a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Jesús le dice al pueblo escogido por Dios en la ciudad de Filadelfia, sinagoga de Satanás? Duro, fuerte. Bueno, así que es bien interesante, amados, que dice también la Escritura que tienes pequeño poder. ¿En qué versículo está eso? ¿En qué versículo lo encuentra? ¿No lo encuentra en su Biblia? Eso es. Bueno, tienes pequeño poder, dice ahí en su Biblia, seguramente tienes poca fuerza. ¿Cierto que sí? Eso es. Entonces, es importante hacer énfasis en esto. No era el poder material, porque no era una mega iglesia, no era una iglesia grande. Hoy en día nos acostumbramos que si la iglesia es grande, tiene que ser una iglesia muy buena, poderosa. Allá sí fluye el Espíritu Santo. Pues no necesariamente, amados. No necesariamente. Esta era una iglesia pequeña, no tenía un poder material y era pequeña en número, repito, pobre en recursos materiales. Pero
fíjese lo que el Señor le dice: ricos en bienes espirituales. Interesante esto, ¿eh? No nos gustan hoy en día tener iglesias pequeñas, dicen algunos. Tiene que ser mega iglesias grandes, ¿ya? Ir a estadios, llenar, ¿ya? Pero bueno, esta es una iglesia pequeña. El Señor la escoge, ve que es una iglesia fiel a pesar de pequeña, a pesar de ser de recursos económicos muy pobres. Y el Señor le dice: no, tú eres rica. Mire lo que dice el Señor, que a pesar de su pequeñez, dice: has guardado mi palabra. En el versículo 8 al final dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire la clave, amado. No es si usted es pequeño, grande, rico, pobre. No, la clave del cristiano verdadero es esta: guardar su palabra y no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que él está diciendo es: me has confesado ante con toda la valentía y afrontado cualquier riesgo. Había gente que estaba en contra de la iglesia, como hoy en día. Gente en contra de los cristianos, perseguidores de la iglesia de Jesucristo. Y fíjese en el versículo 9, vamos para allá. A esta iglesia maravillosa de Filadelfia, el Señor le promete 4 cosas maravillosas. 4. 3, el Señor le dice, se van a cumplir durante su existencia, pero una será para el final. Para el final. Bueno, si lee el versículo 9, vamos a encontrar la primera promesa. ¿Cuál? Le dice, fíjese usted, yo voy a leerla en esta versión, a lo mejor es la misma, a lo mejor no. Dice: mira lo que voy a hacer con esos que son de la sinagoga de Satanás. Dice que alegan ser judíos, pero no lo son, sino que son unos embusteros. Y fíjese contrariamente cómo él se presenta al principio de la iglesia. Él dice: yo soy el verdadero, pero estos son embusteros. Yo haré que vengan y caigan postrados a tus pies y reconozcan que yo te quiero, que yo te amo, iglesia. Cuando yo leo este texto, amado, para ponerlo en el contexto moderno de nuestros días, la tristeza en mi corazón, porque me considero un pastor que amo, que respeto a Israel, que oro por Israel, he ayunado por Israel, dirigido por el Espíritu Santo, hemos ido a una cantidad de viajes a Tierra Santa para bendecir al pueblo de Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, tanto así que algunos me confunden creyendo que yo soy judío. Y me entristece que hayan cristianos que con el cuento de ir y volver a las raíces hebreas se quieran volver judíos, cuando no lo son. Si aquí a estos verdaderos judíos que sí eran judíos de verdad y que querían practicar la Torá y tenían su propia sinagoga, Jesús siendo judío les llama a ellos sinagoga de Satanás. Yo digo, en el día de juicio, ¿qué va a pasar con los judaizantes? ¿Qué pasará con aquellos que no son judíos y se hacen pasar por judíos? Terrible. Entonces la tristeza cuando yo escucho a un amigo en Israel y me dice: pastor, yo siento vergüenza. O gracias por ser como eres, porque tú no quieres ser mejor que nosotros. Así me lo han dicho. Judíos que me han dicho: gracias porque tú has entendido la maldad de la teología del reemplazo. Esto para maestros de estudios bíblicos, de seminarios, de institutos bíblicos que han enseñado por años que usted y yo, la iglesia de Jesucristo, es el reemplazo del pueblo judío. Eso es incorrecto. Eso ha sido una teología diabólica, demoníaca para mí. Porque el Señor dice que de los dos pueblos hizo el judío que cree en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, y nosotros como iglesia, de los dos, una iglesia. Ahí está el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un abogado de la ley, conocía, y era una persona prominente en la ciudad de Jerusalén. Por eso cuando Jesús iba a Jerusalén, él iba a visitar a Jesús a escondida. Y en una ocasión Jesús le dice: Nicodemo, doctor Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y él no podía entender cómo volvía otra vez a meterse en el vientre de su madre. Necesitas, Nicodemo, a pesar de que eres judío como yo,
a pesar de que lees la Torá y tratas de cumplir la Torá, a pesar de que hace todas esas fiestas que yo le he mandado al pueblo, que las haga, necesitas nacer de nuevo. Y es interesante. Fue un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, por eso escribió a los Gálatas de esa manera. A tantos judaizantes de la época como hoy en día, que quieren convertirse en judíos, cuando ya en Jesucristo somos uno. Y el Señor le dice a esta iglesia: oye, iglesia de Satanás. ¿Por qué le dice iglesia de Satanás? Y es más, el Señor les promete a la iglesia: no se preocupen, los están persiguiendo, te están odiando, pero yo voy a hacer que vengan y caigan postrados. No dice a mis pies, Jesús, no dice voy a hacer que vengan a mis pies y se arrodillen, no, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te quiero, iglesia de Filadelfia. Qué tremendo eso. Y hoy en día, amados, con gozo lo digo, con felicidad, y todos los días se están convirtiendo judíos de verdad al Mesías, a Jesús. Hay una cantidad de iglesias mesiánicas en Israel maravillosas. Maravillosas. Tengo un amigo que es pastor. Nos vimos en Galilea la última vez y él me decía: pastor, la iglesia está en Jerusalén, pero no podemos ponerle nombre en la calle, en la puerta, en el edificio, porque vienen los ortodoxos y nos crean problemas. Tienen su manera de hacerlo. Pero judíos amando a Jesús, y es maravilloso. Y entonces creo que les conté, pero muchos judíos quieren ser ya como nosotros. Mire usted, mientras que algunos cristianos quieren ser como ellos, hay judíos que quieren ser como nosotros, así, gentiles, que no quieren guardar las leyes de la Torá. No digo guardarlas, sí guardarlas, pero no quieren, digamos, seguir las reglas de la cultura judía. Yo creo que es más bien. Quieren ser como nosotros, porque dicen: ya con Jesús es suficiente, no necesito guardar fiestas ni nada de esas cosas. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Seguir guardando todo, pero siendo como judíos, porque en Jesús ya lo tengo todo, dicen. Es tremendo. Entonces yo me alegro cuando escucho a un judío así: wow, este sí tuvo una verdadera conversión. Este sí de verdad nació de nuevo. Como tengo amigos también. También me visitó en Jerusalén, cuando estábamos en el hotel, otro amigo judío, mesiánico, pero a diferente de los que quieren ser como nosotros, sí viste típico, podría ser un rabino o un ortodoxo. Tiene la barba, viste de negro, pero es judío de verdad, no es gentil, no se convirtió, no es falso, es verdad. Y entonces él me dijo, porque yo le pregunté, a mí me gusta aprender y les pregunto, me dijo: no, pastor, yo recibí un mensaje de Dios de que me quedara en la sinagoga para darle testimonio a mis compatriotas que no conocen de Yeshua. Entonces yo sigo todo, guardo el sábado, todo normal. Hay judíos que no quieren guardar el sábado, amados. Me lo han dicho en Israel, que allá la costumbre, por ley, el día de descanso no es el domingo sino el sábado, porque dicen: en Jesús ya lo tengo todo. Tremendo, ¿no? Y entonces cuando yo pienso en aquellos que dicen que se torcieron, que volvieron a las raíces hebreas, que se volvieron, digo: wow, pero qué extraño. Ya le conté lo que me dijo mi amigo Guillermo, ¿cierto? El otro día comiendo bandeja paisa, ¿sí o no? Con el tema del chicharrón. Un judío comiendo carne marrano. Y después decirme: la religión judía es muy buena, es espectacular y es bonita, amados. Yo he aprendido tanto del talit, de todo, la menorá. Mire, yo predico. Yo quiero que algún día podamos traer a algún hermano judío mesiánico que nos enseñe las fiestas del tabernáculo y la relación de esas fiestas con Jesús. Es maravilloso. Pero déjame yo crecer la barba que casi no tengo. Poneme aquí. Soy gentil, amados. Ya en Jesús ya lo tengo todo. Tengo una ciudadanía allá arriba, hermano. Ya es maravilloso. Sería lindo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, amados. Porque
Mira a Jesús llamando a esta sinagoga la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿por qué la llama así? Porque hay razones bíblicas, amados. Hay razones bíblicas. Mire lo que dice Juan 5:23. Mire. A fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honran al Padre que lo envió. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Jesús le está diciendo a aquellos que decían ir a favor de Jehová del Padre, pero si yo soy el Hijo y ustedes a mí no me honran porque están persiguiendo a mi iglesia, entonces ustedes tampoco honran al Padre. Y por eso les llama sinagoga de Satanás. Eso es lo que les dice. Iban contra Jehová al ir contra Cristo. Y el ejemplo, amado, está en esa palabra. Ahora, fíjense lo que dice Juan 14. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió. Eso se lo dijo Jesús ¿a quién? A los judíos. Si confían en mí, no confían solo en mí, le está diciendo a los judíos, sino también en Dios. Wow. Entonces, si esta iglesia en Filadelfia, esta sinagoga, iba en contra de los cristianos, iba en contra de la iglesia de Jesús, también estaban en contra de Cristo. Si nos damos a entender, ese es el contexto por qué Jesús les dice sinagoga de Satanás, porque estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo en Filadelfia. Estaban haciéndole la contra, así como se la hicieron a Pablo en el libro de los Hechos. Usted se da cuenta, muchos judíos que iban en contra. En Éfeso a Pablo casi lo linchan. ¿Y quiénes eran los que ahí sí se unían? Los judíos de esa época se unían con los gentiles para hacerle daño a los siervos de Dios. Así que, qué tremendo, amados. Por eso el Señor les dice que son unos embusteros al alegar que son judíos, pero en vez de ser parte de la familia de Dios, se convertían en parte de la familia del diablo. Recuerde, de dos hizo uno. Ya no importa si eres judío, si eres griego, si eres colombiano, si eres ecuatoriano. Si estás en Jesús, somos uno en el Señor. Y entonces, esta es una excelente explicación del por qué Apocalipsis dice eso con respecto a los judíos. Muy bien, entonces, en este contexto, amado, la primera promesa de Cristo a esta iglesia es que la iglesia de Filadelfia no solo iba a prevalecer contra los falsos judíos que la acosaban, sino que también los iba a conquistar hasta el punto de que muchos de ellos se iban a convertir a Yeshua. Iban a ser parte de la iglesia del Señor. Y qué interesante, amados, que en estos últimos tiempos vemos eso, con muchos judíos reconociendo a Jesús como el Mesías. Ciertamente hay judíos que todavía no, están duros, fuertes, difíciles, que son tremendos, algunos son bárbaros. Ustedes recordarán, los que estuvieron conmigo alguna vez en Samaria, hace algunos años que fuimos a visitar a nuestro querido David y a Lea, su esposa. Si se acuerdan que al hijo le pusieron una bomba en la mano, que le mandaron un regalito, él abrió la puerta, el regalo era para ellos, para David y Lea, y el hijo estaba ahí con una chica que ayudaba en la casa. Él abrió, le dieron el regalo, era un parcel, ¿no? Como decir, llegó el correo, lo recibió, él no se aguantó, ese regalo voy a abrirlo a ver qué les trajeron a mis padres, y lo abrió y ¡pum! Explotó la bomba. Y entonces algunos decían en un principio, eso deben ser los palestinos, porque ellos viven en el área de Samaria. En Samaria es donde está la autoridad palestina. En Ariel, ahí estuvimos. Y
y ellos le predican tanto a judíos como a árabes. Y entonces mucha gente pensaba que eran los palestinos terroristas. Pues no, fue un judío extremista de la extrema derecha que no quiere a los misioneros. Usted ya no puede mencionar yo soy misionero, porque eso es una palabra mayor. Se mete en gravísimos problemas, porque eres misionero, viene a hacer proselitismo, viene aquí a convertir a los judíos, y los echan y los persiguen. Los judíos ortodoxos le crean problemas a los cristianos allá, cuando se dan cuenta que tienen una iglesia, que tienen servicios. Es terrible. Pero estas cosas casi no se hablan, ¿cierto? Casi no se hablan. Así que en todas partes hay gente buena y hay gente mala, y de todas las razas, amados. Pero aún así, recuerde que el mensaje comenzó por esa tierra, por Tierra Santa, y el mensaje de salvación comenzó para los judíos, dice Romanos. Así que yo oro mucho por el pueblo judío y lo bendigo, y le amo en el Señor. Hay pastores que no quieren predicarles el evangelio y dicen que a ellos no hay que predicarles. ¿Cómo que no hay que predicarles? ¿Se van a morir sin Cristo? ¿Se salvan? Pregúntele a un judío mesiánico si se encuentra. El judío que es judío y no tiene a Yeshua en su corazón, ¿se salva o no se salva? Yo tengo la respuesta, pero se la dejo a ustedes para que algún día se la pregunte a un judío. A un judío. Si se lo dice a un judío que no es cristiano, va a decir, por supuesto, yo sirvo la Torah, yo sigo la Torah. Yo amo a Jehová. Claro que sí le va a decir. Pero dígale a un judío mesiánico, bueno, ¿un judío sin Jesús se salva? Porque es el pueblo escogido por Dios. ¿Se salva o no se salva? Levanten la mano, ¿cuántos dicen que se salvan? Ok. Es bien difícil, ¿no? Es un tema teológico profundo, amados. Es bien difícil. Por alguna razón Jesús quiso comenzar su iglesia en la misma Jerusalén, en la misma Israel. ¿Para qué? Para que el mensaje fuera escuchado por el pueblo judío. ¿Para qué? Para que se salvara, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Sí? Muy bien. Fíjese en el versículo 10. Ahí viene la segunda promesa. La segunda promesa. Puesto que has guardado, dice el versículo 10, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te preservaré de la hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Uy, este versículo es bien difícil, amados. Estamos viviendo tiempos fuertes. El próximo año va a ser un tiempo fuerte, amado. Pero es bien interesante. Fíjense en esto, amados. En la ley espiritual de la reciprocidad. Es que como pastor yo me doy cuenta que un buen número de cristianos no la cogen. Hay una ley espiritual bíblica que se llama, yo la llamaría la ley de la reciprocidad. En otras partes de la Biblia dice que así como tú quieres que te traten, ¿cómo debe ser tú? ¿Cómo debe tratar usted a las personas? De la misma manera, ¿verdad? Si usted quiere que te traten bien, trate a otras personas bien. Eso se llama reciprocidad. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Por cuanto has guardado mi consigna de aguardar con paciencia, yo también te preservaré a la hora de la prueba que está a punto de venir. Eso se llama reciprocidad. En otras palabras, Dios recompensa a esta iglesia. ¿Por qué? Porque guardaste la palabra. Como la has guardado, yo también te voy a guardar. Me has guardado, yo te voy a guardar. Mire usted, en otras palabras, así como has hecho tú conmigo, voy a hacer yo con. Mire usted, increíble. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siempre, dice ahí Gálatas 6. Siempre se cosecha lo que. ¿Cómo se llama esa ley espiritual? Reciprocidad. Entonces, ay, amados, hay personas que son infieles
con su familia y quiere que Dios sea fiel con ellos. ¿Dónde está la ley de la reciprocidad? Hay personas que son infieles en su casa. Hay personas que son infieles en la iglesia y quiere que Dios sea fiel con ellos. ¿Dónde está la ley de la reciprocidad? ¿Dónde está? Yo conozco hombres y mujeres que han sido infieles, hijos que han sido infieles y quieren que sus padres sean fieles con ellos. A veces por la misericordia de Dios. Pero hay una ley espiritual que se llama la ley de la reciprocidad. Y no podemos olvidarla, amados. No abusemos de la gracia de Dios. Es supremamente importante entender esta ley para beneficio de nosotros. Mire, la palabra de mi paciencia, que es un mandato también, amados. Es que no tengo paciencia de seguir las cosas de Cristo. Es un mandato, amados, aguantar pacientemente la causa del Señor. Es un mandato de perseverar, de velar, de estar atentos a toda hora. Y luego viene, amados, en el versículo 10 al final. Fíjese bien ahí. Esto es de carácter urgente. Y más en estos tiempos difíciles que vivimos. Urgente. ¿Qué dice ahí? Estar vigilantes. Y para estar vigilantes, si usted no ora, amado, ¿cómo va a estar vigilante? Si usted nunca ha ayunado, si nunca ayunó en el año que se acaba, ¿cómo va a creer usted que va a poder mantenerse vigilante? Esto hace parte de la conducta cristiana. Mire, Lucas 21, en el versículo 33 dice eso. Dice esto, 36. Estad pues siempre en vela. Sean vigilantes y orad para que podáis escapar de todo lo que va a suceder. Y se vienen cosas difíciles, amados. Y dice, y presentaros con la cabeza alta ante el Hijo del Hombre. Señor, claro, soy pecador, pero te he pedido perdón y aquí estoy firme otra vez, con la cabeza en alto, fieles al Señor. Qué difícil es mirar a una persona cuando se es infiel, cuando se le ha fallado a los ojos. Qué difícil es mirar a papá o mamá a los ojos cuando se le está fallando a los padres o viceversa. Pero aquí está diciendo el Señor, hay que velar, hay que orar para poder escapar de todo lo que va a suceder. La oración del cristiano, amados. Yo decía esta mañana, para mí es un éxito, es una bendición, es algo poderoso para la iglesia. Los equipos de intercesión, a veces hay menos, hay más, porque algunos trabajan, han tenido esta pandemia, ha trocado muchas cosas y algunos trabajan los fines de semana y no pueden estar ahí, pero quisieran. Yo valoro mucho, por ejemplo, lo de Diego. Dieguito lo molestamos mucho, le decimos el agente 007 porque a veces aparece trabajando allá en su trabajo con corbata ahí, con su traje bien, ¿no? Trabajando y sin embargo se conecta, hace el deber de conectarse. A veces no puede orar, pero está ahí escuchando. Qué lindo, ¿verdad? Yo sé que hay momentos en que no se puede nada y claro, y si está trabajando hay que ocuparse en el trabajo. ¿Cómo digo? Diego Sierra, eso es. Ya, yo digo, wow, qué bendición, qué testimonio, digo, el deseo de estar ahí. Es una bendición, amados, y para mí es un éxito, porque veo las luchas. A veces nuestros grupos suben en número, otras veces bajan en número, pero ahí están. Se está velando, se está orando por la iglesia, porque el enemigo está acechando constantemente. Así que bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia sin oración, un cristiano sin oración, amados, presa fácil del enemigo. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Velad y orad para que podáis escapar de todo lo que va a suceder. Así que es un arma la oración. Mira que vengo enseguida, versículo 11, y aquí nos vamos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, retener. Mire ya es el consejo de Dios, el consejo de Jesús. Retenga lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenía esta iglesia? ¿Qué era lo que tenía? La palabra sana, el evangelio completo. ¿Qué más tenía? La gracia.
No abusaban de la gracia. ¿Qué más tenía esta iglesia? Fe. Fe. Mire usted, todos los ingredientes de una iglesia sana, fuerte, aunque no tenga mucho dinero, aunque no sea muy grande. Y el poder del Espíritu, ahí está. Usted se imagina una iglesia sin el Espíritu de Dios. Bárbaro. Pero sobre todo, amados, hablando de la ley de la reciprocidad, algo que el Señor valora profundamente en esta iglesia es su lealtad. Amados, su lealtad. Grabes esa palabra en su corazón. Leales. Tenemos que ser fieles de verdad. Leales con lo que Dios ama. Eso es lo que el Señor está valorando en esta iglesia de Filadelfia. Su lealtad. Qué malo, amados. Es pésimo hoy en día el ejemplo de cristianos pasándose de iglesia en iglesias y en iglesias y en iglesias. En un año yo conozco gente que ha visitado 6 iglesias. Yo ya para. Yo no sé si algunos están, pero yo le he dicho a alguien, ¿por qué no se regresa a donde estaba? ¿Cómo? ¿Es que no me quiere aquí? No, yo sí la quiero, pero la quiero ver bien. Regresa, ubícate, eche raíces, esté en un solo lugar. Generalmente cuando le digo eso, que les lo he dicho a unas cuantas personitas, comienzan a hablar en mal de la otra iglesia. Y yo digo, Señor, dame discernimiento. Porque quieren hablar en mal para justificar. Y entonces digo, wow, Señor. Y a veces me convenzo que la persona tiene que retornar a la otra iglesia. Digo, si eso se lo dijo a la otra iglesia donde estuvo 5 años. Y eso me lo está diciendo a mí, rajando de esa manera, con ese veneno, ¿qué irá a decir de nosotros después? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entienden? Digo, no, hermanito, hermanita, vaya, pídale perdón al pastor si se equivocó contigo en su nombre. Yo me he equivocado muchas veces y he tenido que pedir perdón. Pídale perdón y ajústese, quédese allá, quietecito. Sirva, florezca, de testimonio. Pero cuando no me hablan con veneno, entonces les digo, ¿sabe qué? Vaya y despídase bien del pastor, pídale la bendición. Y con mucho gusto las puertas aquí están abiertas. Una vez un pastor me dijo, pastor, ¿se acuerda de este hermano? Sí, se lo quiero devolver. Le dije, no, gracias. Sí, eso me pasó. Yo, no, tranquilo, usted estaba muy emocionado con él, muy entusiasmado, déjelo ahí, mijo. Ayúdenlo, le dije. Y me dice, no, pero si no pudo usted, yo ya no aguanto más. Ser pastor no es nada fácil, amados. Pongámonos de pie, amados. Qué barbaridad. Qué cosa. Cierra sus ojos un momento, amados. Qué cosa. Fíjese la promesa del Señor, amados. Él dice, cierre sus ojos y escuche esto. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Wow, amados. En otras palabras, le está diciendo, yo al vencedor lo voy a hacer columna, lo voy a hacer un pilar en el templo. Lo voy a hacer un pilar. Si usted va a la Biblia, hermano, y pone columna o pilar, va a encontrar muchos versículos bíblicos sobre los pilares de la iglesia. ¿Se acuerda del grupo Pilar que teníamos? Y alguien creo que alguna vez preguntó, eso no es bíblico. Qué barbaridad. Hay que estudiar la Biblia. Columnas. Personas firmes, fieles en la iglesia. Son columnas, son pilares. Personas a las cuales se les puede confiar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no solamente dice que los va a hacer columnas, sino que esas columnas nunca van a dejar de ser, van a permanecer ahí. Así que usted y yo estamos haciendo un ensayo aquí, siendo fieles en la iglesia, viniendo los domingos, siendo parte activa de la iglesia. El Señor nos está haciendo un ensayo para ver quiénes son los fieles, para ponerlos como columnas, como fieles. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, nunca más saldrá de allí, del templo. Imagínense aquellos que vienen de vez en cuando a la iglesia. Qué tremendo. Aquí dice, no, es que nunca van a salir a los fieles, los que van a vencer, los voy a hacer columnas, pilares en la iglesia. Y mire el regalo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. 1.
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y dice, y mi nombre nuevo. Jesús va a tener un nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre de Jesús que va a escribir sobre esa columna que es usted? Y el sello. Y mire que va a poner, ahí dice el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En otras palabras, nos va a empadronar. Usted y yo somos ciudadanos de la nueva Jerusalén, dice la Escritura. Y ese es un premio que Jesús le va a dar a los que somos vencedores, o vamos a vencer, para ponerlo en términos futuristas. Empadronar. Usted y yo seremos de la ciudad de Jerusalén, la que viene del cielo. ¿No es algo eso maravilloso? Promesas de Dios para la iglesia del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de sacar ese tiempo maravilloso, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de escudriñarla, de llegar, Señor, a estos textos tan importantes, tan de moda para estos tiempos últimos, Señor, antes del fin de la gracia, Señor. Y hoy, Señor, hemos visto una vez más la iglesia de Filadelfia, la iglesia deseada por ti, Señor. Señor, nos presentamos como iglesia. Aquí está Maranata, Señor. Aquí está el ministerio bendiciendo a las naciones. Seguramente tendremos muchos errores, Señor. Yo no sé. Intentamos hacer lo mejor que pueda, Señor. Y por eso, Señor, anhelamos tanto tu sabiduría, Señor, porque como humanos podemos fallar. Nos equivocamos muchas veces, Señor. A veces queriendo hacer lo bueno, podemos caer en cosas, Señor, que a ti te disgustan, Señor. Si es así, Señor, perdónanos. Hoy en el último servicio del año, Señor, queremos decirte, Señor, que estamos supremamente agradecidos, Señor, y que sí queremos ser como esta iglesia deseada. Queremos ser una iglesia deseada, una iglesia buena, Señor, que complazca tu corazón, Señor, que te dé la gloria a ti, Señor, de verdad. Que nunca nos olvidemos que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Que no nos volvamos religiosos. Yo pienso que el problema de la sinagoga, Señor, en Filadelfia era esa: religiosidad. Y al no reconocer, al perseguir a la iglesia, te perseguían a ti porque tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, perdónanos toda religiosidad en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser prácticos y humildes de corazón para reconocer cuando fallamos, Señor. Ciertamente tenemos fallas, Señor. Ayúdanos a corregirlas. Fallas en nuestra personalidad, nuestro carácter, en nosotros mismos. Y esas fallas las traemos, Señor, y quizás, Señor, las aplicamos, las implementamos, las hacemos parte de la iglesia, Señor, y no queremos eso, Señor. Yo bendigo a los departamentos de servidores, Señor. Yo bendigo al equipo de la alabanza, al equipo de la danza, la escuela dominical, al equipo de Ujieres, Señor, del CRECH. Señor, aún el de la hospitalidad, que este año no hemos podido repartir el café al final, Señor. Oh Dios, pero que ha sido de bendición también en el pasado, Señor. Yo pongo, Señor, las células, los equipos de intercesores los sábados. Gracias, Señor. Eso nos ayuda a permanecer activos, Señor, y a depender de ti, Señor. Tan necesario, Señor, la oración personal y la oración congregacional. Aún en medio de tanto caos que no podemos reunirnos entre semana bien, Señor, el usar estas plataformas, Señor, para predicar el evangelio, extender, oh Dios, el mensaje, Señor, a otros lugares, Señor, a través del Facebook, YouTube. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que valoran ese trabajo de los muchachos acá, Señor, en comunicaciones, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, en los últimos días un incremento, Señor, en nuestro Facebook, en YouTube, Señor. Y, Señor, queremos que te glorifiques, que tu nombre sea exaltado.
No queremos fama, queremos que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado. Y que muchos, Señor, vengan y te reconozcan como el único Señor y Salvador de sus vidas. Yo bendigo, Señor, a la iglesia, Señor, en este tiempo de Navidad, Señor. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Guarda a los que están aquí presentes, Señor, y a sus seres queridos, Señor. Guárdalos de todo peligro de virus, de todo accidente, de toda circunstancia adversa, Señor. Ponemos vallados, Señor, levanta vallados, Señor, alrededor de sus vidas, de sus casas, de sus familias, Señor. A los que están afuera los bendecimos. Los bendecimos, oh Dios, a los que están de vacaciones, los que han regresado a nuestros países. Señor, guárdalos allá donde quiera que estén, oh Dios. A los que han estado enfermos, Señor, levántalos, oh Dios, cada día, Señor. Yo pongo a María, yo pongo a Darío, Señor, a nuestro hermano Darío delante de tu presencia. Y a todos aquellos, Señor, que se están recuperando de operaciones, oh Dios, de enfermedades. Creo, Señor, oh Dios de la gloria, que tú estás con ellos, Padre. Yo bendigo, Señor, la salida de Juan Carlos y Marta, Señor, y sus hijos, oh Dios de la gloria, hacia Colombia, Señor. Que sea un tiempo de paz, Señor. Tiempo difícil para ellos, oh Dios. Que sea un tiempo de paz. Que lleven bendición, oh Dios. Que lleven en medio de las circunstancias, Señor, esa bendición a sus seres queridos, Señor. A la hermana María, Señor, allá, al pastor Jairo, a su otro hermanito, Señor, a toda la familia de Juan Carlos, Señor. Que lleven tu paz, tu bendición, oh Dios, sobre ellos, oh Dios. Y que sea un tiempo, Señor, de bendición, oh Dios de la gloria, Señor, de fortaleza para ellos, oh Dios. Gracias, papá. Te damos gracias por este final de año congregacional, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Feliz Navidad, próspero año. El 2 de enero celebramos Santa Cena, amados. Venga preparado dentro de 2 domingos.